Ella dejó los papeles de divorcio sobre la mesa con una media sonrisa. Dijo que era una broma, que quería sacudirme, que estaba cansada de verme tan serio. Yo no discutí, no levanté la voz, no pregunté nada. Tomé el bolígrafo, firmé cada página. Lo que ella no sabía era que yo ya había visto demasiado, y que aquella noche su juego no iba a salir como había planeado. Me llamo Oriol Balmaceda, tengo 42 años, y durante casi toda mi vida adulta he trabajado en mantenimiento industrial. No suena heroico, no lo es. Suena mejor de lo que realmente parece. En la práctica significa que te llaman de madrugada, que conduces durante horas, que llegas a una planta lejos de casa, que te pones un casco, que revisas una avería que nadie más quiere tocar y que la resuelves porque si no la resuelves tú, no la resuelve nadie. He trabajado en complejos industriales de Tarragona, en refinerías de Castellón, en instalaciones del sur, en zonas donde el viento huele a metal caliente y a sal. La gente cree que ese trabajo endurece, y sí, te endurece un poco, pero también te vuelve ordenado, preciso, paciente. Y yo era exactamente eso, paciente, ordenado, fiable. Así fui en mi trabajo, y así fui también en mi matrimonio. A Mireia la conocí en una verbena de verano, en la costa. Había música, había humo de parrillas, había niños corriendo, y había gente riéndose como si nadie tuviera que madrugar al día siguiente. Yo estaba junto a una nevera portátil, sirviéndome una bebida tibia, cuando la vi al otro lado del jardín. Llevaba un vestido claro, se reía con la cabeza un poco hacia atrás, y tenía esa clase de presencia que obliga a mirar 2 veces, no porque quisiera llamar la atención, sino porque parecía vivir cómoda dentro de su propia piel. Eso me llamó, eso y su manera de mirar de frente. Salimos durante casi 2 años. Nos casamos poco después. No tuvimos hijos. Lo hablamos muchas veces. Primero dijimos que todavía no era el momento. Luego dijimos que cuando mi trabajo diera más tregua. Después dijimos que ya veríamos. Y sin darnos cuenta, el ya veríamos se convirtió en una costumbre. Durante los primeros años fuimos felices, de verdad. No lo digo para adornar la historia, lo digo porque sería injusto mentir incluso ahora. Hubo fines de semana buenos, hubo cenas improvisadas, hubo viajes cortos, hubo domingos lentos, hubo una rutina compartida que, vista desde fuera, parecía sólida. Yo pasaba muchos días fuera, eso era cierto, pero cuando estaba en casa, estaba de verdad. Cocinaba, arreglaba cosas, la acompañaba a cenas del trabajo, escuchaba historias de la clínica donde ella llevaba la parte administrativa, hacía lo que un hombre cree que debe hacer cuando quiere cuidar lo suyo. Pensaba que bastaba, pensaba que la constancia sostenía una casa, pensaba que la lealtad silenciosa tenía valor por sí sola. No entendía a tiempo que Mireia medía las cosas de otra manera. El cambio no llegó de golpe, llegó como llegan las fugas pequeñas, sin ruido, sin un momento claro. Primero empezó a quedarse más en la clínica, después aparecieron las cenas de equipo, luego los mensajes a horas raras, las sonrisas mirando una pantalla, la costumbre de dejar el móvil boca abajo. Detalles, solo detalles, nada que un hombre razonable convierta en una acusación. Y yo siempre había sido razonable, demasiado razonable. También empezó a mencionar con frecuencia a un proveedor, César, nunca el apellido entero. Solo César. César había ayudado con una gestión. César conocía a no sé quién. César tenía mucha mano en el sector. César decía esto. César opinaba lo otro. Yo escuchaba y guardaba el nombre en algún lugar de la cabeza. No por celos, todavía no. Más bien por oficio. Porque cuando trabajas rodeado de maquinaria aprendes que ningún ruido raro debe ignorarse del todo. Solo que yo estaba cansado. Y el cansancio vuelve torpe incluso al hombre más atento. Pasé varios meses moviéndome entre plantas, mucho coche, mucho hotel, mucho café malo. Cada vez que volvía a casa notaba algo extraño. No era algo visible, no había una prueba, no había un objeto fuera de sitio. Era una sensación, como entrar en una habitación conocida y detectar que el aire ha cambiado. Un grado menos de calor, un segundo más de silencio. Una distancia que antes no estaba. La noche en que todo estalló empezó como cualquier otra.
Yo llevaba 3 días en casa tras una rotación larga. Mireia había preparado pasta, la salsa que hacía desde que éramos novios. Comimos hablando de cosas pequeñas, la lavadora, una vecina, una lámpara del pasillo, lo normal, lo corriente, lo que hace una pareja cuando evita sin decirlo el tema verdadero. Terminamos de cenar. Yo recogí mi plato. Ella se acercó al cajón de la cocina donde guardábamos menús viejos, pilas sueltas y bolígrafos que casi nunca funcionaban. Sacó un sobre grande, lo dejó sobre la mesa, lo hizo con las 2 manos, como si presentara un documento importante en una reunión. Me miró y dijo, con una tranquilidad que hoy todavía recuerdo con claridad: «Quiero enseñarte una cosa». Abrí el sobre. Dentro había varias hojas impresas. Todo estaba limpio, ordenado, demasiado ordenado. Nuestros nombres completos, cláusulas, reparto de bienes, la vivienda, las cuentas, el coche. Hasta el perro aparecía mencionado, Berto, nuestro mestizo viejo y noble. Allí estaba también, con una propuesta concreta sobre con quién se quedaría. Levanté la vista. Mireia sonreía, no una sonrisa grande, no una sonrisa cálida, una sonrisa pequeña, tensa, pendiente de mi reacción. «Es una broma», dijo. «Solo quería ver tu cara. Últimamente estás insoportable, siempre serio, siempre lejos. Quería sacudirte un poco». Volví a mirar los papeles. Una broma, no. Aquello no era una broma. Aquello llevaba tiempo. Aquello llevaba cálculo. Aquello llevaba demasiada información exacta. Había cifras precisas. Había datos que no se completan por impulso. Había trabajo detrás. Mucho más trabajo del que admite una ocurrencia de sobremesa. Me levanté sin decir nada. Fui al aparador. Cogí el bolígrafo que dejábamos junto al bloc de notas. Volví a la mesa, me senté. Leí la primera hoja, luego la segunda, luego la tercera, y firmé. Una, luego otra más. Mireia siguió sonriendo durante los primeros segundos. Después dejó de hacerlo. Su expresión cambió despacio, como cambia la luz cuando una nube tapa el sol. «Oriol», dijo. No levanté la vista, seguí firmando. «Oriol, para». Pasé a la hoja siguiente, firmé otra línea. «Oriol, hablo en serio, para ahora mismo». Entonces sí la miré, con calma, sin rabia, sin temblor, solo calma. Y esa calma fue lo que más la alteró, porque ella esperaba otra cosa, esperaba indignación, esperaba preguntas, esperaba gritos, tal vez esperaba que yo me rompiera en directo para ella, pero no le di nada de eso. «Has rellenado cada casilla», le dije. «Has puesto hasta Berto. Esto no se prepara en 10 minutos». Ella tragó saliva. «Te he dicho que era una tontería». Firmé la última página, tapé el bolígrafo. Le devolví el sobre. «Si es una tontería, no te costará nada romperlo», dije. «Y si no lo es, acabas de conseguir exactamente lo que llevabas tiempo preparando». Me levanté y subí al dormitorio. No dormí bien, pero dormí mejor que otras noches. Hay un descanso extraño que llega cuando por fin dejas de fingirte a ti mismo que no pasa nada. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Berto estaba al pie de la cama, con la cabeza apoyada cerca de mi tobillo. Los perros notan lo que cambia dentro de una casa. Siempre lo notan antes que nosotros. Abajo oía a Mireia moverse por la cocina. Puertas, tazas, pasos rápidos, energía nerviosa, como la de alguien que intenta recomponer una escena que se ha salido del guión. Me duché, me vestí, bajé. Ella estaba sentada en la isla de la cocina con las hojas delante. Tenía los ojos hinchados, pero ya se había peinado, y llevaba una camisa limpia. Mireia jamás se permitía parecer deshecha demasiado tiempo. La imagen era importante para ella, más de lo que yo quise ver. Serví café, me senté enfrente, no dije nada. Fue ella quien habló primero. «No estarás pensando en seguir con esto». Tomé un sorbo, dejé la taza. «No soy yo quien trajo esos papeles a la mesa. Te he dicho que no iban en serio». «No te creo». Su mandíbula se tensó. «Estás exagerando». «No, estoy observando». Se hizo un silencio corto, pesado. Yo señalé las hojas. «Aquí hay datos exactos, valores concretos, repartos pensados. Esto no sale de una broma. Esto sale de una decisión». Ella cruzó los brazos. «Llevo tiempo infeliz.
Asentí despacio. Entonces, eso se dice, se habla, se mira a la cara al otro y se dice. No se prepara un documento como una emboscada. Sus ojos se estrecharon apenas. Emboscada. Sí. No añadí nada más. Todavía no. Aún no tenía pruebas, solo intuición. Pero mi intuición ya no era un murmullo. Era una alarma encendida. Ella intentó cambiar el ángulo. Lo vi con claridad. O sea que después de tantos años tú firmas sin más. Así, como si nada. Tú firmaste antes. Eso la dejó quieta. Solo un segundo. Pero bastó. Porque era verdad. Yo no había empezado nada. Solo había continuado el movimiento que ella ya había puesto en marcha. Me levanté con la taza en la mano. La aclaré en el fregadero. Entonces, hice la pregunta que llevaba horas girándome dentro. Quiero una respuesta clara. ¿Quién te ayudó a preparar esto? Tardó demasiado en contestar. Un segundo de más. Y a veces un segundo de más dice más que una confesión completa. Una amiga me pasó una plantilla. No me moví. ¿Qué amiga? No importa. Importa si es alguien de nuestro entorno. No empieces. No he empezado nada. Solo pregunto. Volvió la cara hacia la ventana. Mal gesto. Cuando alguien no puede sostener una mentira, busca un paisaje. Una compañera me orientó un poco. Ya está. Compañera. No dijo nombre, no dijo nada concreto. Guardé esa respuesta donde guardaba ya muchas otras cosas. Luego cogí la chaqueta. Silbé a Berto. Y antes de salir dije, esta noche quiero un nombre, porque esto no va de una broma, y tú lo sabes. Conduje hasta la planta con la radio apagada. No necesitaba ruido, necesitaba pensar. En la oficina técnica repasé informes. Respondí correos. Hablé con un encargado sobre una válvula que estaba dando lecturas extrañas. Hice mi trabajo, pero por dentro estaba en otro sitio. Volví a casa al caer la tarde. Mireia aún no había llegado. La vivienda estaba en silencio. Berto levantó la cabeza desde su cama del salón y movió la cola una vez. Subí al dormitorio para cambiarme, y fue allí donde vi algo mínimo, una caja de zapatos mal colocada en la parte alta del armario de ella. No era normal, no por la caja, sino por Mireia. Era obsesiva con el orden. No dejaba nada torcido, nada fuera de línea. Me quedé mirando unos segundos, con el pulso tranquilo, con esa quietud rara que precede a las averías graves. A veces el cuerpo sabe antes que la cabeza. Alargué la mano, bajé la caja, y en ese instante entendí una cosa. Lo que había en aquella casa no era solo una ruptura, era algo mucho más frío, mucho más antiguo y mucho más calculado. Abrí la caja despacio. Dentro no había zapatos. Había un móvil envuelto en una camiseta fina, pequeño, barato, de prepago. De esos que nadie compra para comodidad, se compran para ocultar. Lo tuve unos segundos en la mano sin encenderlo. No sentí rabia al principio, sentí una confirmación, esa clase de calma seca que te atraviesa cuando una sospecha deja de ser niebla y se vuelve objeto. Pulsé el botón lateral, la pantalla se encendió enseguida. Tenía batería y no tenía clave. Eso me sorprendió más que el propio teléfono. Mireia siempre protegía todo. Su móvil principal, su portátil, sus carpetas, hasta las notas del trabajo, y sin embargo, aquello estaba abierto, quizá por exceso de confianza, quizá porque nunca imaginó que yo subiría a mirar una caja torcida, quizá porque cuando una persona lleva demasiado tiempo saliéndose con la suya, termina creyendo que el mundo entero duerme. Me senté en el borde de la cama, respiré hondo y abrí los mensajes. Había un único contacto frecuente, guardado con una sola inicial, CE. No necesité ningún apellido, no necesité ninguna confirmación. Lo supe antes de leer la primera conversación. Lo supe por la forma en que el estómago se me quedó quieto. Deslicé el dedo, leí. No todo, no hacía falta leerlo todo. Bastaban unas cuantas líneas, unos cuantos meses hacia atrás, unas cuantas palabras elegidas al azar. La intimidad estaba allí, no la del deseo solamente. Eso habría sido incluso más simple. Lo que estaba allí era peor. Había confianza, había complicidad, había lenguaje compartido. Había esa costumbre de dos personas que ya no se explican las cosas porque llevan demasiado tiempo explicándoselas solo entre ellas.
Leí mensajes sobre cenas, sobre hoteles, sobre tardes en las que yo estaba fuera, sobre excusas, sobre mis turnos, sobre mis hábitos, sobre mí. Yo era un tema de conversación en esa relación, no un marido, no un hombre, un obstáculo, una pieza a gestionar. Seguí bajando, y entonces encontré lo que de verdad importaba, un mensaje de varios meses antes. Ella escribía que había consultado ya cómo preparar todo, que necesitaba el momento adecuado, que no quería cometer errores. Él respondía que debía hacerlo con cabeza, que si yo reaccionaba mal, todo sería más fácil después. Me quedé quieto. Volví a leer esa parte, despacio. Luego seguí, y encontré otro mensaje, más reciente, muy reciente, de pocos días antes de la cena. Ella decía que esa semana me enseñaría los papeles, que si yo reaccionaba como ella esperaba, tendría lo necesario para terminar de colocarse en la posición correcta. Posición correcta. Eso había escrito. No tristeza, no culpa, no miedo. Posición correcta. Dejé el móvil sobre mi rodilla. Miré al frente. La puerta del armario seguía abierta. Las camisas colgadas, los zapatos alineados, la vida matrimonial aparentemente intacta. Y en medio de aquella apariencia limpia estaba la verdad. No había sido una broma, ni una provocación torpe, ni una llamada de atención. Había sido una trampa. Si yo gritaba, perdía. Si yo rompía algo, perdía. Si yo la agarraba del brazo, perdía. Si yo suplicaba, también perdía. Todo estaba pensado para llevarme exactamente hacia la reacción que más le convenía. Y de pronto entendí por qué su sonrisa en la mesa no había sido una sonrisa normal. No estaba esperando una conversación. Estaba esperando una escena, y yo le había arruinado la escena firmando. Firmar había sido salir del guión. Firmar había sido dejarla sin el personaje que necesitaba. Oí el motor del coche en la entrada, luego la puerta del garaje, luego sus pasos, rápidos. Yo guardé el teléfono en la camiseta en la caja en la misma posición inclinada. Cerré el armario y bajé. Ella entró en la cocina con una bolsa de comida preparada y una sonrisa ensayada, una sonrisa de tregua, de normalidad improvisada, como si quisiera coser por fuera un tejido que por dentro ya estaba roto. «He traído cena», dijo. Asentí. «Bien». Comimos juntos. Habló de la clínica, de una compañera que se iba de baja, de una auditoría menor, de una paciente conflictiva. Yo escuché. Hice alguna pregunta, lo justo. Ni una más. Ella me observaba de vez en cuando, buscando algo en mi cara, tal vez culpa, tal vez sospecha, tal vez una señal de que yo había descubierto el teléfono. No encontró nada. Llevo años trabajando entre hombres que esconden cansancio, miedo o frustración detrás de una cara neutra. Aprendes mucho. Después de cenar recogimos la mesa. Berto se tumbó junto a mis pies. Mireia subió al dormitorio antes que yo. Dijo que estaba agotada. Yo me quedé abajo. Esperé unos minutos y luego salí al patio. Llamé a un amigo. Su nombre era Andreu. Nos conocíamos desde el instituto. Era de esos amigos que no necesitan verte todas las semanas para seguir siendo familia. Respondió al segundo tono. «¿Qué ha pasado?» Ni siquiera dijo hola. Debí sonar distinto. Le conté lo esencial. Los papeles, la firma, la caja, el móvil, los mensajes. Hubo un silencio largo. Después exhaló despacio. «Hay algo que tendría que haberte dicho hace tiempo. Lo supe antes de que lo dijera. No el contenido exacto, pero sí la dirección. Te escucho». Hace unos meses vi a Mireia con César en una terraza en Reus. Iban demasiado cómodos. No como compañeros. Me dije que igual estaba interpretando mal, y no quise meterme donde no me llamaban. Miré el suelo del patio, las baldosas oscuras, la sombra del perro tras el cristal. Solo una vez, verlos así, sí, pero llevaba tiempo oyendo cosas, comentarios, nada sólido. Ya sabes cómo va eso. Sí, sabía perfectamente cómo va eso. La gente ve, la gente sospecha, la gente no quiere ser quien da la noticia, porque dar la noticia también te convierte en parte del desastre. Deberías habérmelo dicho. Él no se defendió. Eso fue lo que me permitió no enfadarme más. «Sí», contestó.
Debería. Nos quedamos callados un momento. Luego dije lo que realmente necesitaba decir. Necesito un abogado bueno, no uno simpático, uno bueno. Conozco a una mujer en Tarragona. Es seria. Lleva separaciones complejas. Te paso el contacto ahora. Hazlo. Y Oriol. Sí. No hables más de la cuenta en casa. Desde ya, todo con cuidado. Lo sé. No lo sabes todavía. Pero vas a aprender rápido. Corté. Me apoyé en la pared. Y por primera vez en muchos días sentí algo parecido a dirección. El dolor seguía. Claro que seguía. Pero el dolor con dirección pesa menos que el dolor ciego. Aquella noche dormí poco otra vez. No por ansiedad, por claridad. Al día siguiente me levanté temprano, hice café, preparé la comida de Berto, y antes de irme a trabajar llamé al número que me había enviado Andreu. La abogada se llamaba Elia Fuster. No sonaba amable, sonaba eficaz. Su secretaria me consiguió una cita para el viernes. La semana se hizo larga, no porque pasaran muchas cosas, sino porque cada gesto normal tenía debajo otra lectura. Cada vez que Mireia sonreía, cada vez que dejaba el teléfono principal sobre la encimera, cada vez que me preguntaba si volvería tarde, cada vez que decía nuestro perro, cada vez que decía nuestra casa, yo oía otra capa, la capa real, la de quien ya había separado su vida de la mía mucho antes de hablar. La noche del miércoles volvió a intentar la conversación. Estábamos en el salón, la televisión encendida sin volumen, ella en el sofá, yo en una butaca. No podemos seguir así, dijo. Así como dos desconocidos, la miré. No nos hemos convertido en dos desconocidos esta semana, eso le molestó. Lo vi. Siempre haces esto, respondió. Hablas como si todo fuera un informe, como si no sintieras nada. Casi sonreí. No por humor, por ironía. No, lo que hago es pensar antes de hablar. A veces hablar sin pensar también es humano. Y a veces hablar demasiado tarde también. Ella cruzó las piernas, me sostuvo la mirada. Te fuiste hace mucho, Oriol. Mucho antes de que yo pusiera esos papeles sobre la mesa. Aquello estaba ensayado. No el contenido exacto, pero sí el tono, la construcción, la posición moral. Quería dejar fijado el marco. Yo ausente, ella herida, ella reaccionando, ella forzada a protegerse. Ya la conocía, sabía cuándo hablaba ella y cuándo hablaba la versión de sí misma que quería que el mundo creyera. ¿Quién te ayudó a prepararlos?, me pregunté. Otra vez la misma pausa, otra vez la misma mirada hacia un lado. No voy a responder a eso. Entonces ya me has respondido. Se levantó del sofá de golpe. Estás buscando una excusa para hacerme la mala. No, tú ya has trabajado bastante en eso sola. Subió al dormitorio sin decir más. Yo me quedé abajo, con la televisión muda, con el salón en penumbra, con la sensación de estar sentado en medio de un decorado que aún parecía un hogar. El viernes fui a ver a Elia Fuster. Su despacho estaba en una calle tranquila, nada ostentoso, nada cálido, paredes claras, archivadores, una mesa despejada. Me gustó al instante. La gente que necesita que el despacho impresione suele esconder algo detrás. Le conté todo, desde la cena, hasta el teléfono, hasta los mensajes, hasta la sensación de que los papeles habían sido un cebo para provocar una reacción. Ella tomó notas sin interrumpirme. Solo me frenó una vez. No me diga lo que cree, dígame lo que puede demostrar. Buena señal. Le hablé entonces de una serie de transferencias pequeñas que yo había empezado a notar tiempo atrás en la cuenta común, cantidades modestas. Nada escandaloso, pero regulares, siempre en fechas similares, demasiado constantes para ser casualidad. No había logrado vincularlas a recibos ni pagos del hogar. Ella levantó la vista. Eso sí me interesa, le enseñé extractos. Los revisó. Señaló varias líneas. Aquí hay patrón, y donde hay patrón casi siempre hay intención. Anotó varias cosas. Luego dejó el bolígrafo. Escúcheme bien. Desde este momento no discuta nada importante con su esposa sin dejar constancia posterior. Si hablan, anote fecha y contenido al salir. No invada nada ilegalmente. No la amenace. No haga escenas. No publique nada. Y no crea que porque usted sepa la verdad,
El proceso se va a ordenar solo. Los procesos no premian la verdad, premian la prueba, asentí. Era exactamente lo que necesitaba oír. No consuelo, método. Me pidió documentación, cuentas, escrituras, extractos, recibos y una cronología de todo lo ocurrido. Cuando salí del despacho respiré mejor, no porque estuviera bien, todavía no, sino porque ya no caminaba a oscuras. Aquella tarde volví a casa más tarde de lo normal. Mireia estaba en la cocina con el portátil abierto. Al verme entrar lo cerró, demasiado rápido, otra vez, otra mala costumbre. Me quité la chaqueta. Dejé las llaves y dije, he hablado con una abogada. Se quedó inmóvil. No mucho, solo el tiempo suficiente. ¿Tan rápido? No he sido yo quien ha traído esto a la casa. Sigues empeñado en castigarme. No, estoy poniéndome al día. Apoyó las manos en la encimera. Su voz salió más baja, más controlada, más peligrosa. No sabes lo que es vivir sintiéndote sola dentro de un matrimonio. Allí estaba de nuevo, la narradora, la mujer construyendo el relato. Y en otro momento quizá habría entrado en esa conversación. Quizá habría intentado defenderme, explicarme, recordarle los viajes cancelados, las noches fuera, las horas extras, los esfuerzos. Pero ya no, porque entendí algo importante. Cuando una persona ha decidido convertirte en el personaje que le conviene, discutir el guión solo te mete más hondo dentro de él. Así que dije, tal vez, pero sé lo que es descubrir que tu matrimonio llevaba tiempo hablándose en otro idioma. Su cara cambió, muy poco, lo justo, un parpadeo, una rigidez, una sombra en la boca. Acababa de lanzar una piedra a un estanque quieto. Ella no sabía cuánto sabía yo, y esa incertidumbre empezó a trabajar para mí. En mitad de todo aquello, quiero decirte algo a ti que me estás escuchando ahora. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. De verdad ayuda mucho, más de lo que imaginas. Ese gesto pequeño hace que historias como esta sigan encontrando su camino hasta la gente correcta. Mireia tardó unos segundos en responder. No sé de qué hablas. Eso pensé. La dejé en la cocina. Salí con Berto a caminar. Era una noche limpia, fría, de esas en que el aire parece dejar más espacio dentro del pecho. Fuimos por la avenida larga que bordeaba la urbanización. Berto caminaba pegado a mi pierna, tranquilo, sin prisa. Yo iba repasando mentalmente fechas, mensajes, transferencias, respuestas a medias, mentiras completas. Y entre una cosa y otra empecé a notar algo nuevo. No alivio, todavía no, pero sí una separación. Como si el dolor siguiera estando allí, pero ya no dentro de mí. Como si poco a poco se fuera quedando fuera, en la casa, en sus gestos, en su relato, no en mí. Al volver, encontré a Mireia en la terraza trasera, sentada, sin móvil, sin portátil, mirando la oscuridad. Cuando oyó abrir la puerta, giró la cabeza. ¿Vamos a destruirnos así hasta el final? Me quedé de pie, con la correa de Berto en la mano. No, yo no. Ella sostuvo mi mirada y preguntó con voz muy baja, ¿qué quieres decir con eso? Entonces entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera, que seguía sin saber cuánto había descubierto. La segunda, que empezaba a tener miedo de averiguarlo. No le respondí enseguida. Abrí la puerta, solté a Berto dentro, cerré con calma, luego la miré. Quiero decir que yo ya no voy a hacerte el trabajo fácil. Su expresión se endureció, no porque hubiera entendido del todo, sino porque aquella frase le dijo algo importante. Le dijo que el terreno había cambiado. Le dijo que yo ya no estaba donde ella me había dejado en su cabeza. Siempre hablas raro cuando quieres sentirte por encima, dijo. No estoy por encima de nadie, solo estoy prestando atención. Me di la vuelta, entré en casa y subí. No me siguió. Aquella noche me senté en el despacho pequeño del piso de arriba. Abrí una libreta y empecé a escribir una cronología. No opiniones, no recuerdos adornados, hechos, fechas aproximadas, conversaciones, transferencias, la cena de los papeles, la caja, el teléfono, la llamada a Andreu, la reunión con Elia. Escribirlo me ayudó, no a olvidar, a ordenar. Hay cosas que dejan de aplastarte cuando las sacas del pecho y las pones en una secuencia clara.
Al día siguiente era sábado. Mireia se levantó más tarde de lo habitual. Yo ya había sacado a Berto, ya había comprado pan, ya había puesto una lavadora. Cuando entró en la cocina me encontró leyendo extractos bancarios. Se quedó parada un segundo. ¿Qué haces? Revisando cuentas. Ahora te da por eso. Ahora no, ya me daba por eso. Solo que antes confiaba. No contestó. Abrió la nevera. Sacó yogur. Volvió a cerrarla sin coger nada. Esto se está volviendo irrespirable. No lo discuto. Se apoyó en la encimera. No quiero una guerra. Levanté la vista. Entonces no la construyas. Aquello la irritó, pero no explotó. Mireia no era de explotar, era de administrar, de modular, de dosificar las palabras correctas para parecer siempre la persona más razonable del lugar. Tú también tienes responsabilidad en todo esto, dijo. Claro, nunca estabas. Estaba trabajando. Siempre trabajabas. Para sostener esta casa. No todo es dinero. Nunca dije que lo fuera. Otra pausa. Otra mirada hacia mí. Otra búsqueda. Seguía intentando encontrar el ángulo, el que me hiciera reaccionar, el que devolviera la situación a una forma reconocible para ella. Pero cuanto más tranquila era mi voz, más insegura se volvía la suya. A media mañana salí otra vez con Berto y desde la calle llamé a Elía. No para contarle nada dramático, solo para preguntarle un detalle práctico. Quería saber si podía llevarle también una copia de los movimientos de una cuenta antigua que casi no usábamos. Traiga todo, me dijo. En estos asuntos lo pequeño suele explicar lo grande. El lunes le llevé una carpeta completa. Extractos, copias, apuntes. Ella revisó todo con una rapidez sobria que me impresionó. No hacía comentarios innecesarios. Solo marcaba, anotaba, clasificaba. Al cabo de un rato separó 3 páginas. Aquí están otra vez. ¿Qué cosa? Las transferencias. Señaló varias líneas con el dedo. Importes pequeños. Demasiado pequeños para activar alarmas en una pareja que todavía se trata como un equipo. Pero ahí estaban, repetidas, rítmicas. ¿Reconoce el destino?, preguntó. Negué con la cabeza. No figura nombre completo, solo una referencia interna. Ella asintió. Lo rastrearemos, guardó las hojas. Luego me miró por encima de las gafas. Y hay otra cuestión. Dígame. Si su esposa preparó una salida durante meses, es probable que no lo hiciera solo en lo afectivo. Puede haber estado organizándose también en lo económico. No me sorprendió, me dolió, pero no me sorprendió. ¿Cree que hay una cuenta aparte? Creo que hay suficientes indicios para no descartar nada. Aquella frase se me quedó dentro todo el día. Cuando regresé a casa por la tarde, Mireia estaba hablando por teléfono en la terraza. Al verme bajó la voz. Luego cortó. Mala idea. Otra más. Dejó el móvil sobre la mesa. No boca abajo. Esta vez no. Como si quisiera demostrar una naturalidad demasiado pensada. Entré. Dejé las llaves. Me quité las botas. ¿Era César? Lo dije sin mirarla. Solo lo dejé caer. El silencio que siguió fue corto, pero pesó mucho. No sé por qué sacas ese nombre, respondió al fin. Entonces la miré. Porque llevo demasiado tiempo oyéndolo. Se cruzó de brazos. Es un proveedor. Eso ya lo sé. Pues entonces no entiendo qué insinúas. No estoy insinuando. Estoy observando. Se rió. Una risa seca, sin humor. Te has vuelto paranoico. No, me he vuelto puntual. Iba a seguir. Lo vi. Pero decidió no hacerlo. Se dio media vuelta. Entró al salón. Y yo entendí que cada conversación con ella era ya un movimiento de ajedrez. Nada espontáneo, nada inocente. Todo colocado. El martes por la mañana Elía me llamó. Su voz sonaba igual que siempre. Precisa, sin dramatismo. Eso hizo que prestara aún más atención. Hemos encontrado el destino de las transferencias. Me aparté del ruido de la planta y fui hacia el aparcamiento. Y bien, una cuenta de ahorro en una cooperativa de crédito, titularidad individual. ¿De Mireia? Sí. Me apoyé en la puerta de la furgoneta. Cerré los ojos un segundo, no porque no lo esperara, sino porque, cuando una sospecha toma forma legal, cambia de densidad. Ya no es intuición, ya no es una escena. Es un hecho. ¿Desde cuándo?
La cuenta se abrió bastante antes de la cena de los papeles. ¿Cuánto antes? Más de un año. Miré al frente. Un operario cruzaba la explanada con un casco bajo el brazo. Todo seguía funcionando. Las bombas, las revisiones, los turnos, la vida de otros. Y la mía, mientras tanto, acababa de desplazarse otro tramo. ¿Cuánto hay?, pregunté. No una fortuna, pero suficiente. Y lo importante no es solo la cantidad, es la intención. Apertura previa, transferencias periódicas, ocultación. Eso cambia el cuadro. Elia hizo una pausa breve, luego añadió, y hay otra cosa. Hemos localizado consulta previa con un despacho de familia varios meses antes de que le enseñara los papeles. Eso me dejó inmóvil. O sea que ya había hablado con abogados. Sí, no tenemos el contenido, pero sí el rastro de la consulta inicial. Ahí estaba, la línea completa. No una broma, no una crisis mal gestionada. Un plan, paciente, frío, sostenido. Le agradecí la llamada, corté, y tardé un rato en volver adentro. No tenía ganas de hablar con nadie, ni de explicar nada, ni de fingir normalidad. Aquella noche me esperaba otra pieza del mismo mecanismo. Al llegar a casa encontré a Mireia en el comedor, vestida como si fuera a una reunión importante, portátil abierto, papeles sueltos, un vaso de agua. Parecía estar ensayando seriedad. Me senté enfrente. Ella fue directa. He pedido cita con una abogada. Asentí. Bien. Su reacción fue casi imperceptible. No esperaba un bien. Esperaba resistencia. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Sí. Ni siquiera vas a preguntar por qué. Ya no necesito preguntar tanto. Clavó los ojos en mí. Hablas como si yo hubiera cometido un crimen. No. Hablo como alguien que por fin ve el mapa completo. Allí estuvo. La frase quedó suspendida entre nosotros. Mireia dejó el vaso. No sé de qué mapa hablas. Claro, iba a seguir negándolo, hasta el final. No me cabía duda. Negarlo era parte de su forma de sostenerse. Mientras no nombrara la verdad, podía imaginar que todavía la controlaba. Te voy a decir algo, continuó. Yo llevaba mucho tiempo sintiéndome sola. Mucho tiempo sintiendo que en esta casa no había espacio para mí. Y sí, empecé a protegerme, porque tú nunca veías nada. No elevé la voz. Protegerte no era abrir una cuenta oculta. La sangre se le fue del rostro, solo un poco, pero lo vi. Lo vi porque la llevaba observando demasiado tiempo. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. No. Sí. Ese intercambio fue breve, seco, exacto. Y tuvo más verdad que muchas conversaciones de años. Ella respiró hondo. Has estado revisando mis cosas. He estado revisando mi vida. Se levantó. Esto es una invasión intolerable. No. Intolerable es preparar tu salida durante meses mientras cenas conmigo como si nada. Se quedó de pie, frente a la mesa, muy recta, muy tensa, y por primera vez desde la noche del sobre dejó de parecer una mujer segura. Ahora parecía una mujer que había perdido una pieza clave, la ignorancia del otro. Esa era la pieza. Ella había contado con mi desconocimiento, había construido sobre él, y ahora ya no lo tenía. Los días siguientes se movieron rápido, más rápido de lo que yo esperaba. Papeles, requerimientos, intercambio de documentación. Cada paso volvía más oficial lo que en casa ya era ruina. Aún así, el golpe más desagradable no llegó por vía legal, llegó por pantalla. Fue Andreu quien me mandó la captura. Un mensaje corto, nada más. Yo estaba en la cocina cuando lo abrí. Era una publicación de Mireia, en una red social que usaba bastante. No había foto de los dos. No había nombres. No hacía falta. Una imagen cuidada. Una taza. Luz de mañana. Un texto largo sobre aprender a elegirse. Sobre salir de lugares donde una deja de ser vista. Sobre el valor de poner límites. Sobre reconstruirse después de años de silencio emocional. Leí cada línea con calma. No había una mentira directa. Eso era lo más limpio de la jugada. No mentía de forma frontal. Solo ordenaba la verdad de manera que todo apuntara en la dirección que más le convenía. Ella luminosa. Ella valiente. Ella por fin saliendo de una sombra. Y yo, sin estar nombrado, ya convertido en esa sombra. Apagué la pantalla. La dejé sobre la encimera y me quedé quieto.
No por dolor esta vez, por claridad. Volvía a hacer lo mismo, gestionar el relato, colocar primero su versión, salir al mundo antes de que el mundo preguntara. No respondí, ni comenté, ni publiqué nada. En lugar de eso llamé a mi padre. Se llamaba Ramiro, tenía casi 70 años. Había trabajado media vida en talleres navales. Era un hombre de pocas frases y de silencios largos. Cuando respondió, notó algo en mi voz y no perdió tiempo. ¿Qué ha pasado? Se lo conté, todo. No con detalle melodramático, con hechos, papeles, teléfono, cuenta oculta, publicación. Escuchó hasta el final. Luego hubo unos segundos de silencio. Después dijo, «Ella te puso esos papeles delante». «¿Sí? ¿Y tú los firmaste?» «Sí». Otro silencio. «Hiciste bien. No esperaba otra cosa, pero aún así necesitaba oírlo». «Pensó que ibas a suplicar», añadió. «Sí. ¿Y no lo hiciste?» «No». «Entonces ya le cambiaste el final». Me apoyé en la encimera. Miré la oscuridad del jardín. Berto estaba tumbado cerca de la puerta. «A veces dudo». «No dudes de lo que viste», dijo mi padre. «Duda solo de lo que todavía no has comprobado». Aquella frase se me quedó clavada. «No dudes de lo que viste». Tenía razón. Durante mucho tiempo había dudado de lo evidente porque me convenía seguir llamando paz a lo que en realidad era distancia. Pero eso se había terminado. Esa noche dormí mejor, no por resignación, por alineación. A la mañana siguiente, antes de salir hacia la planta, encontré a Mireia sentada sola en la cocina, sin maquillaje, sin gesto preparado, con la mirada fija en la mesa. Le faltaba algo, no belleza, no compostura. Le faltaba certeza. Le faltaba la seguridad de que seguía guiando la historia. Me miró cuando fui a por el café y dijo muy despacio, «¿Hasta dónde piensas llevar esto?» La pregunta sonó distinta a todas las anteriores. No había reproche, no había superioridad, había cálculo. Pero ahora mezclado con inquietud real, cogí la taza, la sostuve entre las manos y contesté sin mirarla todavía, «Hasta donde llegue la verdad». Cuando levanté los ojos comprendí que acababa de empezar la parte que ella no había previsto. La primera comparecencia llegó 3 semanas después. No fue una escena dramática. No hubo gritos. No hubo revelaciones teatrales. Los finales importantes casi nunca se parecen a las películas. Se parecen más a una sala demasiado iluminada, a carpetas grises, a relojes que suenan más de la cuenta, a gente hablando de tu vida con un tono administrativo. Elia me había pedido algo muy concreto: calma, puntualidad, pocas palabras y ninguna emoción que pudiera usarse en mi contra. Llegué antes de la hora. Ella ya estaba allí, sentada al otro lado de la sala de espera, con un traje oscuro, pelo recogido, pendientes discretos, la misma imagen cuidada de siempre, la misma forma de sostener el cuerpo como si el control pudiera reemplazar a la paz. No me miró al principio, luego sí. Solo un segundo, lo justo para medir si aún me conocía, lo justo para comprobar que ya no. Su abogada se llamaba Nuria Falcó. Era buena. Lo supe antes de que empezara a hablar. No por simpatía, precisamente por lo contrario. No desperdiciaba palabras, no buscaba gustar, buscaba colocar cada frase donde más rendimiento diera. Entramos, nos sentamos. Y de pronto mi matrimonio quedó convertido en una secuencia de conceptos. Uso de la vivienda, liquidación, capacidad económica, transparencia patrimonial, propuesta de medidas temporales. Escuché todo sin mover un músculo. Mireia habló poco, lo justo. Dejó el trabajo sucio a la profesional. Me imaginé que eso también estaba en su idea de sí misma. No ensuciarse nunca las manos cuando otro puede hacerlo por ti. Lo más desagradable llegó cuando la otra parte planteó una petición de apoyo económico temporal. No era por necesidad verdadera, eso lo supe en cuanto lo oí. No estaba al borde de nada, seguía trabajando, seguía cobrando, seguía teniendo capacidad sobrada para sostenerse. Aquella petición no nacía de una urgencia, nacía de una estrategia, una manera de tensar la cuerda, de empujar, de obligarme a negociar desde una posición más débil. Elia no perdió el gesto, solo abrió una carpeta, expuso la cuenta individual no declarada, las transferencias periódicas,
la apertura anticipada, la consulta legal previa. No teatralizó nada, ni siquiera subrayó demasiado. Y precisamente por eso el golpe fue más limpio. La jueza escuchó, hizo 2 preguntas, tomó nota, y dejó claro que antes de pronunciarse quería documentación financiera completa por ambas partes. No fue una victoria, pero tampoco una derrota. Fue mejor. Fue un cambio de clima. Al salir al pasillo, la tensión me soltó las costillas de golpe. No me había dado cuenta de lo rígido que había estado hasta ese momento. Caminé hacia la salida con Elia a mi lado. «Ha ido bien», dijo. «No ha terminado». «No, pero hoy no le ha salido gratis el relato». Aquella frase me acompañó hasta la calle. «No le ha salido gratis el relato». Mireia salió unos minutos después. Su abogada se quedó dentro hablando con alguien. Ella me alcanzó junto a la escalinata. No venía furiosa, venía contenida, y eso era peor, porque cuando una persona así se contiene es que está recalculando. «No hacía falta ir tan lejos», dijo en voz baja. La miré. Era un día claro, frío, con ese sol de invierno que no calienta pero sí expone. «Tú abriste una cuenta de escondidas», respondí. «Consultaste a una abogada meses antes de hablar conmigo. Preparaste unos papeles, me los pusiste delante y esperaste una reacción. Yo no he ido lejos. Yo he llegado hasta donde ya estabas tú». Su expresión se tensó. «Yo me estaba protegiendo». «¿De qué?». No contestó. La pregunta quedó en el aire, no porque no la hubiera oído, sino porque no tenía una respuesta creíble. Nunca la había tenido, y los dos lo sabíamos. Metí las manos en los bolsillos del abrigo. «Si de verdad quieres que esto termine con un mínimo de dignidad, deja de fingir que todo empezó la noche de la mesa». Me fui. No esperé nada más. Detrás de mí oí el ruido de sus tacones sobre la piedra. No me giré. Aquella noche Andreu me escribió para avisarme de otra cosa. Una conocida común había visto una publicación nueva de Mireia, más sutil que la anterior, más elegante, pero con la misma intención. No la busqué. No quise verla en ese instante. Aún así, la imagen de ella escribiendo para construir la versión correcta de sí misma me acompañó todo el camino hasta casa. Cuando llegué, Berto estaba junto a la puerta moviendo la cola con esa dignidad torpe que tienen los perros mayores. Me agaché, le acaricié la cabeza, y por primera vez en muchos meses sentí que alguien en aquella casa seguía recibiéndome sin interpretación, sin agenda, sin historia paralela, solo alegría limpia. 2 días después vino mi padre. No avisó, nunca avisaba. A media tarde oí su furgoneta entrar en la calle. Reconocería ese motor entre 1000. Salí. Allí estaba, más encorvado que años atrás, la misma mirada firme, las mismas manos de hombre acostumbrado al trabajo duro. Se bajó despacio, miró la casa, luego me miró a mí. «Has adelgazado». «Un poco». Asintió como si aquello confirmara algo que ya sospechaba. Sacó una bolsa del asiento. «Tu madre te ha mandado comida. Y no me discutas». Entró como si la casa siguiera siendo un lugar sano. Eso me conmovió más de lo que le mostré. Dejó la bolsa en la cocina. Encontró una cazuela sin preguntar dónde estaba. Puso todo en marcha. Yo me senté a observarlo. Hay hombres que consuelan hablando. Mi padre no. Mi padre consolaba ocupando el espacio sin pedir permiso al dolor, moviéndose dentro de la casa como si todavía mereciera ser habitada. Cenamos sin hablar del juicio, sin hablar de Mireia, sin hablar de nada importante. Comimos, recogimos. Sacó una botella de vino. Y solo cuando la cocina estuvo limpia y Berto dormía junto al radiador, se apoyó en la mesa y dijo: «Ahora sí, cuéntamelo bien». Lo hice desde el principio, sin adornar, sin resumir. Papeles, teléfono, cuenta, mensajes, publicaciones, audiencia, petición económica, respuesta de Elía. Mi padre escuchó con la misma atención con la que otros hombres desmontan un motor, buscando el punto exacto del fallo. Cuando terminé, guardó silencio largo rato, luego dijo: «Lo que más duele no es que se vaya, lo que más duele es descubrir desde cuándo ya se había ido». No respondí. No hacía falta. Tenía razón. Eso era exactamente lo que más pesaba. No el final, sino la fecha real del final, siempre anterior a la que tú creías. Mi padre bebió un sorbo.
Después dejó la copa. Tú llevabas tiempo queriendo hacer ese viaje. No esperaba ese giro. ¿Qué viaje? El largo. El que siempre aplazabas. El de salir fuera una temporada. El de recorrer medio mundo o lo que fuera que tenías en la cabeza. Me recliné en la silla. No hablaba de eso desde hacía mucho, pero sí, era cierto. Durante años había tenido guardada la idea de tomarme unos meses, irme lejos, ver sitios que no tuvieran nada que ver con mi rutina, ciudades nuevas, costas, montañas, lugares donde mi nombre no significara nada para nadie. Lo había mencionado varias veces, siempre acababa igual. Nunca era buen momento. La clínica de Mireia, mi trabajo, la hipoteca, los compromisos, las visitas familiares. Luego dejó de ser un plan y pasó a ser una de esas cosas que un hombre arrincona para no pelear cada año con la misma decepción. Ya no sé si tiene sentido, dije. Mi padre me miró con una dureza tranquila. Ahora es cuando más sentido tiene. No respondí. Él siguió. No para huir, eso sería otra cosa. Te hablo de irte para volver distinto. Te has pasado demasiado tiempo sosteniendo una vida que ya no estaba sostenida por los dos. Si ahora tienes la posibilidad de mirar más lejos, hazlo. Bajé la vista hacia la madera de la mesa. No sé, claro que lo sabes. Lo que pasa es que llevas años pidiéndote permiso a ti mismo. Aquella frase me hizo sonreír por primera vez en días. Muy poco, pero sonreí. Mi padre lo notó. No dijo nada. A la mañana siguiente arreglamos juntos una puerta del patio que llevaba meses rozando. Después revisamos 2 postes de la valla. Luego ordenamos parte del garaje. Trabajamos casi en silencio. Esa clase de silencio útil que no pesa, que acompaña. Al acabar el día la puerta cerraba mejor. La valla estaba recta y el garaje parecía de alguien que aún tenía por delante una vida habitable. Mi padre se fue el domingo después de comer. Antes de subir a la furgoneta me dijo, piensa en el viaje en serio, no como fantasía, como decisión. Asentí. Lo vi marcharse por la calle lentamente, y cuando el motor dejó de oírse me quedé un rato de pie en la entrada. Berto se sentó junto a mí, mirando en la misma dirección, como si también entendiera que algunas visitas dejan orden incluso cuando se van. Esa noche abrí el portátil, busqué rutas, no compulsivamente, no como un escape infantil, como un hombre que por fin empieza a considerar que su vida futura no tiene por qué parecerse a su vida anterior. Miré mapas, ciudades, conexiones, fechas aproximadas. No reservé nada, todavía no, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa al imaginar algo que no incluía a Mireia. El martes siguiente recibí la llamada de su hermana, se llamaba Alba. Siempre me había caído bien, más directa que Mireia, menos dada a representar. Cuando vi su nombre dudé un segundo, contesté. No tardó en ir al asunto. Tengo que decirte algo, y probablemente tendría que haberlo dicho antes. Me senté. Sabía ya que aquellas llamadas nunca traían alivio. Te escucho. Hace meses Mireia me llamó varias veces para desahogarse. Hablaba de distancia, de sentirse sola, de que tú siempre estabas fuera. Yo pensé que estaba triste de verdad, y una vez mencionó a César. Dijo que él la entendía, que con él podía hablar. Alba respiró hondo. Yo le dije que a veces ayuda a tener a alguien con quien desahogarse. Lo dije sin saber hasta dónde había llegado ya todo. No pensé que le estaba dando permiso para otra cosa. Cerré los ojos un instante, no por enfado, por cansancio. ¿Cuándo supiste la verdad? Tarde, demasiado tarde, cuando ya estaba todo en marcha, cuando ya no se trataba de una crisis. Se trataba de una decisión tomada desde hacía mucho. Su voz se quebró apenas. Muy poco, pero lo suficiente. Lo siento. Pensé bien antes de responder, porque hay culpas que la gente se echa encima solo para no aceptar que nunca tuvo control. No eras tú quien estaba casada conmigo, dije al fin. No eras tú quien mentía. Tú no hiciste esto. Al otro lado hubo un silencio breve. Luego dijo, aún así, tendrías que haber sabido antes que algo iba mal. Miré la cocina, la taza sin recoger, la correa de Berto colgada en su gancho, la casa respirando de otro modo. Quizá, respondí, pero creo que lo que realmente duele no es no haberlo sabido antes. Lo que duele es haber querido no verlo. Alba no discutió.
Hablamos unos minutos más, sin reproches, sin defensa de su hermana. Cuando colgué, me quedé quieto y entendí otra cosa. No todo el mundo alrededor de un engaño es cómplice. A veces hay gente que solo llega tarde a la verdad, como yo mismo. Aquella noche volví a abrir el portátil. Esta vez, no miré solo por mirar. Empecé a hacer números, tiempo disponible, trabajo delegable, costes, rutas posibles. Y mientras escribía en una libreta nombres de ciudades que nunca había pisado, oí la puerta de casa abrirse. Mireia entró. Me vio en la mesa, vio el cuaderno, vio el mapa en la pantalla, y su expresión cambió, muy poco, pero lo suficiente, como si acabara de comprender que había algo más peligroso que mi enfado, mi ausencia futura, mi capacidad de imaginar una vida en la que ella ya no ocupara el centro. Se quedó inmóvil un segundo. Luego preguntó, ¿qué estás planeando? Levanté la mirada. Cerré despacio el portátil, y en ese instante supe que la respuesta iba a cambiarlo todo. La miré unos segundos antes de responder, no por duda, por precisión. Hay palabras que, una vez dichas, ya no vuelven atrás, y yo quería que aquella fuera una de ellas. Estoy planeando mi vida. Mireia no se movió, se quedó junto a la puerta, con el bolso aún colgado del hombro, como si no hubiera previsto oír algo así, no porque la frase fuera especialmente dura, sino porque no la incluía, y ese era el verdadero golpe. Durante demasiado tiempo, incluso nuestros conflictos habían girado alrededor de ella, de lo que quería, de lo que sentía, de lo que le faltaba, de lo que necesitaba representar, pero aquella frase no la tenía en el centro, y creo que por eso le dolió más que cualquier reproche. ¿Tu vida?, repitió. Sí. Dejó el bolso sobre una silla, se acercó a la mesa lentamente. ¿Y eso qué significa? Que ya no voy a seguir construyendo mis próximos años alrededor de una ruina. La palabra salió limpia. Ruina. No grité, no golpeé la mesa, no hice una pausa dramática, solo la dije, y al decirla entendí que era la palabra exacta, porque no hablaba solo del matrimonio, hablaba también de la costumbre, del desgaste, de los años en que yo había ido aplazando cosas sin querer llamarlo renuncia. Mireia apoyó una mano en el respaldo de una silla. No puedes hablar así de todo lo que hemos vivido. No hablo de todo, hablo de lo que queda. Aquello la dejó sin respuesta un momento. Luego vino el recurso de siempre, el intento de recuperar altura moral. No eres inocente en esto. Nunca he dicho que lo sea. Me dejaste sola muchas veces. Trabajaba. Siempre trabajabas. ¿Sí? Y tú sabías con quién te casabas. Me sostuvo la mirada, y por primera vez no vi superioridad en sus ojos. Vi cansancio. Un cansancio más hondo que el mío. No el del que pierde algo valioso, el del que lleva demasiado tiempo sosteniendo una versión de sí mismo que empieza a derrumbarse. No fue tan simple, dijo al fin. Claro que no. Tú no entiendes lo que es sentirse invisible, y tú no entiendes lo que es compartir la mesa con alguien que ya está calculando tu lugar en su salida. El silencio que siguió fue largo, no hostil, solo definitivo. Berto, que estaba echado junto al radiador, levantó la cabeza y volvió a dejarla caer. La casa sonaba distinta cuando ya no quedaba nada por salvar. No más triste, más nítida. Mireia se sentó despacio. Ya no parecía estar interpretando. Ya no tanto. César y yo ya no estamos juntos, dijo. No esperaba esa frase. No por el contenido. Eso acababa ocurriendo casi siempre. La esperaba antes o después. Lo que no esperaba era que la dijera así, sin rodeos, sin excusas, casi como si ya no le quedaran fuerzas para seguir protegiendo ese frente. La miré sin moverme. No cambia nada, bajó la vista. Ya lo sé, y por primera vez desde que empezó todo, la creí. No porque de pronto fuera honesta en todo, sino porque esa frase no buscaba obtener nada. No pedía perdón, no justificaba, no negociaba, solo admitía un hecho sin utilidad, y la verdad sin utilidad suele ser la más verdadera. Se acabó hace semanas, añadió. No respondí. No me interesaba el calendario de su fracaso con él. No me daba satisfacción, no me daba dolor, no me daba nada, y aquel nada
Fue una de las sensaciones más limpias que había tenido en meses. Ella siguió hablando, tal vez porque el silencio la obligaba a hacerlo, tal vez porque intuía que aquella era la última oportunidad de decir algo que no sonara ensayado. Pensé que si organizaba bien las cosas me haría menos daño. Solté una respiración lenta. A ti, quizá. No quería quedarme sin nada. No te estabas yendo sin nada. Te estabas yendo de una casa, no de una guerra. Negó con la cabeza. ¿No lo entiendes? No, lo entiendo demasiado bien. Querías salir con ventaja. Querías tener el relato. Querías tener el control. Querías decidir cómo se veía todo desde fuera. Y en algún punto dejaste de distinguir entre protegerte y manipular. No protestó, no discutió, no intentó corregir ninguna palabra. Eso también fue una respuesta. Pasaron unos días sin conversaciones importantes. Ya no hacían falta. El proceso siguió su curso. Documentos, ajustes, intercambios. La formalidad tiene una crueldad particular. Reduce años enteros a carpetas, pero a veces también es una misericordia, porque obliga a cerrar donde la emoción seguiría dando vueltas. La resolución final llegó en diciembre, una mañana fría, sin ceremonia, sin escena. El reparto no fue perfecto para nadie, pero fue suficientemente justo. La cuenta oculta pesó, las consultas previas pesaron, la preparación de su salida pesó, no lo bastante como para deshacer el daño, sí lo bastante como para impedir que la historia se ordenara del modo que ella había imaginado. La vivienda quedó para mí con compensación por su parte. El apoyo económico temporal se redujo mucho, y todo lo demás se repartió con esa mezcla de frialdad y cansancio con que se reparten las cosas que antes parecían parte natural de una vida. Firmé los últimos papeles en el despacho de Elía. Café regular, mesa limpia, una ventana que daba a un patio interior sin encanto. Me gustó que el final fuera así, sin solemnidad, sin público, sin grandeza falsa. Elía me estrechó la mano al terminar. «Ha llevado usted esto con mucha cabeza», asentí, con la cabeza que me quedó. Sonrió apenas. Guardé la carpeta, salí a la calle, y por primera vez en mucho tiempo sentí el aire como algo nuevo. No porque hubiera ganado, no me interesaba pensar en esos términos, sino porque lo que llevaba meses ocupando el centro de mi vida acababa de quedar detrás, no resuelto por completo dentro de mí, pero sí terminado fuera. Puse la casa en venta esa misma semana, no por rabia, no por rechazo, por higiene. Era demasiado grande para uno solo, y estaba demasiado cargada de un pasado que ya no quería conservar como si fuera una vitrina. No quería un museo, quería espacio. Se vendió rápido. Una pareja joven la visitó un sábado. El lunes hizo una oferta, la acepté. Mientras tanto, lo otro empezó a moverse también, el viaje. Primero como idea, luego como ruta, después como decisión. Pedí una excedencia temporal, organicé delegaciones, hablé con compañeros, cerré asuntos pendientes y descubrí algo que todavía me hace pensar. Muchas veces las cosas no se complican por la realidad, se complican porque uno lleva años sin permitirse hacerlas. Salí en enero, no conté el itinerario a demasiada gente, no por misterio, por pudor. Algunas decisiones necesitan poco ruido para volverse reales. Dejé a Berto con mis padres unas semanas hasta ver qué hacía después. Mi padre fingió que me hacía un favor. Los dos sabíamos que estaba encantado. El viaje fue largo, más largo de lo que había imaginado, y también más simple. No voy a contarlo entero ahora, no hace falta. Basta con decir que estuve en ciudades donde nadie sabía mi nombre, en calles donde mi historia no significaba nada, en mesas donde nadie me miraba como el hombre al que habían dejado. Solo era yo, andando, comiendo, durmiendo, pensando, volviendo lentamente a una versión de mí que no vivía pendiente de explicar nada. Hubo una tarde en Lisboa en la que entendí por fin lo que me había pasado. Estaba sentado frente al río, sin música, sin móvil en la mano, sin ninguna urgencia, y comprendí que durante años me había definido más por lo que sostenía que por lo que era. Sostenía la casa, sostenía el trabajo, sostenía la calma, sostenía los silencios. Sostenía incluso las sospechas para no incomodar la imagen de vida que habíamos construido, y al final me había quedado sin espacio propio dentro de esa fuerza tranquila.
No fue la traición lo único que me rompió. Fue también descubrir cuánto de mí había ido dejando en pausa. Volví meses después, más ligero, no feliz de una manera infantil, no eufórico, mejor que eso. Volví alineado. La casa ya no era mía. Berto volvió conmigo poco después. Nos instalamos en un lugar más pequeño mientras buscaba otra opción a largo plazo. Retomé el trabajo, hice una certificación que llevaba años aplazando, y unos meses más tarde compré un terreno en una zona alta, al interior, no para construir enseguida. Todavía no. Lo compré porque al pisarlo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Dirección. No nostalgia, no reparación. Dirección. Andreu vino un día a verlo conmigo. Caminamos un rato en silencio. Al final me dio una palmada en el hombro. Ahora sí pareces tú otra vez. No le respondí. No hacía falta. A veces los amigos dicen una sola frase correcta y con eso basta. Supe por terceras personas que a Mireia no le habían salido bien varias cosas, que lo de César se había roto pronto, que lo económico se le había complicado, que había intentado mover piezas demasiado tarde. No sentí alegría, tampoco pena, solo el reconocimiento limpio de que las decisiones tienen recorrido y de que tarde o temprano ese recorrido vuelve. Una noche, meses después de volver, conduje desde el terreno hasta la ciudad y paré en un restaurante de carretera. Pedí una cena sencilla, comí solo, y fue una de las mejores comidas de mi vida. No por la comida, no por el lugar, porque tenía hambre, porque estaba en paz, porque ya no me estaba esperando ninguna escena al llegar a casa, porque por fin entendí algo esencial. A veces perder una vida no es el final de una historia, es el momento exacto en que recuperas la tuya. Y si has llegado hasta aquí, gracias de corazón por quedarte con nosotros hasta el final. Si esta historia te acompañó, te removió por dentro o te hizo pensar, suscríbete al canal y regálanos un like. Tu apoyo vale muchísimo para nuestro equipo. Y si no sabes qué decir o te cuesta encontrar palabras, nos hará muy felices leer incluso un simple gracias en los comentarios.